Organizan en Ciego de Ávila Festival Provincial de Artistas Aficionados de la Federación Estudiantil Universitaria. Celebrará la UNIAC del 22 al 26 de junio la edición 26ª del Festival Internacional Boleros de Oro. Sobre el Caribe en la cultura cubana continuamos conversando en esta emisión. Hoy nos acompaña el antropólogo Jesús Guanche. Saludos desde La Habana. Es viernes 3 de junio de 2016 y abrimos la última emisión de la semana del noticiero cultural de la televisión cubana. Desde los centros de la educación superior de todo nuestro país también se estimula la creación artística. El movimiento de artistas aficionados de la Federación Estudiantil Universitaria es un ejemplo del desarrollo cultural de nuestras universidades. Los días 8 y 9 de este mes de junio tendrá lugar en Ciego de Ávila el Festival Provincial de Artistas Aficionados, cita que expondrá lo más valioso del quehacer cultural de los centros universitarios avileños en busca de un boleto para el Festival Nacional de la FEU. El movimiento de artistas aficionados al arte de las universidades cubanas valida parte de la política cultural del Estado de convertir a las escuelas en centros generadores de arte en la comunidad. Sin descuidar el rendimiento académico y su preparación como futuros profesionales, los universitarios avileños asumen con seriedad cada manifestación artística y hacen de ellas parte de su preparación en cada plantel. Hasta la actualidad, los universitarios avileños cuentan con excelentes resultados en los festivales nacionales del movimiento de artistas aficionados al arte y ya alistan sus propuestas para la cita venidera. Los días 8 y 9 de junio efectuarán en Ciego de Ávila el festival provincial que permitirá reconocer la labor de los más destacados y elegir las unidades artísticas que representarán a la provincia en el evento nacional. Las sedes del Teatro Principal, de la Sala Teatro Abdala y de la Casa de Cultura Joseín Hernández acogerán a los ganadores de la Universidad Máximo Gómez Báez, que cuenta con 7 facultades, y a los premiados en la Universidad de Ciencias Médicas, incluyendo la filial del municipio de Morón, en espectáculos para todo el pueblo. Una vez más, la danza, la música, la interpretación, la oralidad, el teatro, las artes plásticas, el arte circense y la locución pondrán a prueba la preparación artística de los universitarios avileños, elemento que se tiene en cuenta en los planes de estudios y de extensión universitaria de los centros de esta enseñanza en Cuba. La variedad numérica y la calidad de las propuestas del festejo universitario señala hacia la fortaleza del movimiento de artistas aficionados al arte en la provincia y el protagonismo marcado de los instructores de arte en cada uno de los centros estudiantiles. Festivales del movimiento de artistas aficionados al arte en Ciego de Ávila, una expresión del rescate de la identidad cultural de los cubanos. En Ciego de Ávila, Henry Godínez, Noticiero Cultural. Iniciamos nuestro recorrido por lo que publican las secciones culturales de otros medios de prensa. La Agencia Cubana de Noticias informa que el grupo Pequeño Teatro de La Habana ensaya por estos días la obra Otra vez Jehová con el cuento de Sodoma del dramaturgo José Milián para reponerla en escena antes de que concluya el año 2016. Este reconocido Premio Nacional de Teatro 2008, o sea, José Milián, celebró recientemente sus 70 años de vida con la puesta Si vas a comer, espera por Virgilio, otro de sus textos más apreciados. Otra vez Jehová está basada en varios textos bíblicos y documentos y constituye una especie de collage donde se baila y canta con el fin de repensar el futuro. La agencia de noticias Prensa Latina se hace eco de la noticia de que el cineasta estadounidense Stanley Kubrick quería hacer películas para niños, pero la muerte llegó demasiado pronto para dejarlo realizar su deseo, según declaraciones de su asistente Emilio de Alessandro difundidas por estos días en medios especializados. Mientras rodaba la cinta Eyes Wide Shut, un thriller protagonizado por Tom Cruise y Nicole Kidman, Kubrick le comentó que pretendía realizar una adaptación de Pinocho. Quería hacerlo a su manera porque ya había varios Pinochos, pero tenía intención de dejar un filme que su nieto pudiera disfrutar y también hiciera reír a otros niños, dijo de Alessandro, quien trabajó con Kubrick por más de 30 años. Y por último, el diario Juventud Rebelde da a conocer que el cantante boricua Andy Montañez será el invitado especial
de la edición 26ª del Festival Internacional Boleros de Oro 2016, que tendrá lugar entre el 22 y el 26 de junio en La Habana. El evento, que desde hace más de 2 décadas organiza la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, se dedicará al centenario del natalicio del famoso músico, cantante y compositor boricua Daniel Santos, y reunirá a cantantes, compositores, investigadores y especialistas del género, quienes compartirán con el público capitalino en los teatros Mella, América, el Centro Hispanoamericano de Cultura, el Hurón Azul de la UNIAC, entre otros espacios. Boleros de Oro llegará igualmente a varias provincias cubanas. Y hasta aquí nuestra revista de prensa por hoy. Vamos a hacer una primera pausa. Al regreso, la periodista Magda Resic conversará en primera persona con el investigador y antropólogo Jesús Guanche, quien ha estudiado profundamente la cultura caribeña y ha trabajado en el Diccionario Etnográfico de América Latina y el Caribe. No se vaya, ya regresamos. Como se ha informado ampliamente, Cuba es sede de la 7ª cumbre de la Asociación de Estados del Caribe. Coincidiendo con el desarrollo en La Habana de ese magno evento, la periodista Magda Resic conversará en primera persona con uno de los investigadores de la cultura caribeña. En primera persona tenemos hoy el honor de recibir a uno de los investigadores más dotados y notables que ha dado la cultura y la antropología cubanas. Se trata de Jesús Guanche, quien también es miembro de la Junta Directiva de la Fundación Fernando Ortiz, donde mucho ha trabajado por que se saquen a la luz muy diversos temas tan relacionados con la identidad patria. Especialmente hablemos de un tema que mucho tiene que ver con los acontecimientos que están sucediendo en nuestro país. El Caribe que nos une, que nos distingue y que nos identifica. Bienvenido a nuestro noticiero cultural. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, estamos hablando de un asunto que sin duda nos dignifica, nos distingue, pero que también había sido poco estudiado en nuestro ámbito, que es la relación que existe entre eso que llamamos lo cubano y lo caribeño. ¿Qué podría aportarnos en este instante sobre la relación tan especial que se produce entre esas dos definiciones? Bueno, en el caso del Caribe, entendido como Gran Caribe, es parte de nuestra casa común. Por eso muchos investigadores hacemos una división operativa entre el Caribe insular, que también nos encontramos nosotros como parte del Caribe insular. No nos olvidemos que Cuba es prácticamente el 46% de todo el Caribe insular, de modo que es un territorio relativamente grande. Sin embargo, si nos comparamos con el Gran Caribe, no es tan grande, porque hay otros países del área, tanto del área del norte de Sudamérica como del área de Centroamérica, que también forman parte del Caribe junto con México e incluso el sur de los propios Estados Unidos, entendido como Gran Caribe. Estos son temas que se han venido trabajando durante mucho tiempo y estoy pensando en dos instituciones nuestras, una acá en La Habana y otra en Santiago de Cuba, que han publicado muchísimo sobre los temas del Caribe, tanto el Centro de Estudios del Caribe de la Casa de las Américas como la Casa del Caribe de Santiago de Cuba y la propia Fundación Fernando Ortiz, que también tiene dedicado varios volúmenes
a los temas del Caribe. ¿Cómo no? Y una de esas investigaciones inmensas y aportadoras para el estudio del Caribe es sin duda el Diccionario Etnográfico de los Pueblos de América Latina y el Caribe, que usted acaba de presentar y de finalizar en una investigación que supongo le ha tomado mucho tiempo. Bueno, este fue un trabajo que el proyecto de investigación como tal fue premio del ALBA Cultural. Y con el apoyo financiero del ALBA Cultural, tanto la coautora principal, en este caso Carmen María Corral, que es máster en antropología y es parte de la cátedra de UNESCO del Consejo de Patrimonio, trabajamos durante varios años y en realidad salió una obra en 2 tomos. Un primer volumen dedicado a los pueblos del Caribe insular, a propósito del tema, y de México, Centroamérica, que también se mueven dentro de ese ámbito. Es un tomo un poco más pequeño y por supuesto el gran tomo, el volumen mayor de más de 600 páginas, es Sudamérica. De modo que es una complejidad sumamente amplia, riquísima. Tuvo la deferencia, independientemente del proyecto, el premio al proyecto, ser publicado recientemente por la editorial de Ciencias Sociales en 2 volúmenes, y yo tuve el inmenso privilegio de que fuera presentado por Ana Cairo en el mismo año que se le dio el Premio Nacional de Ciencias Sociales, de modo que fue una presentación a todo lujo. Usted nos hablaba del Caribe y siempre se dice el Caribe que nos une, ese mar que nos une, pero ese mar que nos une es un emblema o un símbolo de lo que realmente, culturalmente, históricamente nos une. ¿Cuáles son los elementos más importantes que usted distingue que nos hacen tan empáticos en el Caribe? Hay muchos factores vinculantes en este sentido, o sea, no es solo el territorio, sino los procesos complejos de poblamiento, la vinculación histórica de ese poblamiento al tema terrible de la esclavitud. Otro tema que también se asocia precisamente a los que fueron estados coloniales es el multilingüismo. El multilingüismo para nada es un problema, es una riquísima fortaleza que tiene el área del Caribe. Ojalá pudiéramos todos dominar todas las lenguas del Caribe, tanto las lenguas que fueron excoloniales como las variantes nacionales que han surgido a partir de esa historia común, y de modo tal también las lenguas criollas. No nos olvidemos del creol haitiano, ni nos olvidemos de variantes del inglés que se pueden dar en Jamaica o variantes del francés que se pueden dar en Guadalupe. Y a propósito de Guadalupe, ayer mismo yo acabo de recibir la portada de un libro que va a salir editado por una de las grandes editoriales francesas, la Harmattan, dedicado a la relación entre historia y memoria en el legado africano en el área del Caribe. Es una isla que ha estado trabajando muy fuertemente en el tema del legado africano en el Caribe, que también es común independientemente de los legados europeos a partir de una historia colonial compartida. Por eso, bueno, hay eventos nacionales nuestros de carácter masivo, que es el caso del Festival del Caribe, que se llama así, El Caribe que nos une, donde han concurrido un importante conjunto de personas en diferentes momentos para hablar de esas cualidades, tanto en el orden histórico, económico, sociocultural. Recientemente también la UNESCO le ha dedicado un número especial a la revista Cultura y Desarrollo, dedicada también al patrimonio de carácter mundial en el área del Caribe, lo cual es un elemento mucho más rico desde el punto de vista del valor patrimonial compartido que tenemos en el área como tal. Bueno, mucho le agradezco al doctor Jesús Guanche este acercamiento a una cultura tan amplia, tan vasta y que es tan inmensa en la posibilidad de investigación que ella misma sugiere. El Caribe que nos une ha sido el tema de En Primera Persona hoy, y yo a ustedes, como siempre, les recomiendo que se mantengan con nuestro noticiero cultural. Y en la obra de Nicolás Guillén está expresada magistralmente la cultura del Caribe. Hoy nos acercamos a esa zona de la creación literaria de nuestro poeta nacional. Su lírica reclamó la cultura negra dentro de los procesos de mestizaje y transculturación. El color cubano, ni negro ni blanco. Desde su carrera como periodista pudo destacarse como escritor y sobre todo como poeta. Nicolás Guillén es el más genuino representante de la poesía negra en Cuba. Algunos la denominan poesía afroantillana. Yo creo que lo que hay que expresar son las grandes tareas de nuestra época, las grandes aspiraciones de nuestro mundo. Qué honor más grande para un poeta que el de contribuir con su poesía a modificar el mundo en que vivimos. Su obra conjuga todos los recursos característicos de la poesía con la voluntad de lograr una expresión auténtica para una cultura mulata, y al respecto manifestó una preocupación social que fue creciendo con los años. Guillén se asumió no solo desde la vasta obra poética como el defensor de la cultura afroantillana, y así se alejó de cánones y convencionalismos para expresar abiertamente el sentimiento de los de abajo, más que un llamado,
una súplica, un grito de reconocimiento de una identidad. Cuando me veo y toco, yo Juan sin nada no más ayer, y hoy Juan con todo, y hoy con todo, vuelvo los ojos, miro, me veo y toco, y me pregunto cómo ha podido ser. Dos obras distinguen al Caribe de Guillén, Antillas y West Indies, LTD. La primera para reconocer la construcción de la identidad desde una expresión más cercana. La otra da cuenta de su crecimiento intelectual que lo orienta hacia posiciones cada vez más críticas sobre el desequilibrio social y económico. Guillén mostró su naturaleza humana que fue madurando gradualmente en el modo de ver y analizar la realidad cubana e incluso caribeña. Así, la antillanidad de Guillén se vuelve latinoamericanismo. Su saber, el beneficio obtenido de la técnica y del modernismo, el carácter indigenista, la aparente ingenuidad, los motivos de la herencia africana, confluyen en el poeta nacional, humano, sencillo, orgulloso de su raza y de su patria. Como si fuera la primavera, yo muriendo, y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril. Roylán Pardo Cabrera, Noticiero Cultural. Y esta semana hemos dedicado nuestra sección Contrapunteo a debatir sobre la presencia del Caribe en la cultura cubana. Hoy el periodista Yuris Nórido cierra el debate y ofrece algunas consideraciones al respecto. Bienvenido, Yuris. Muchísimas gracias, Hubert, como siempre tan amable. No podemos hablar de un ámbito cultural homogéneo cuando nos referimos al Gran Caribe. De hecho, esta es sin dudas la más variopinta de las regiones de las Américas. Ni siquiera se cuenta con un idioma común, que es garantía de comunión casi natural entre los pueblos que lo hablan. En el Caribe se habla español, inglés, francés, creol, holandés, en un prisma multicolor que engloba a cientos de islas y territorios continentales bañados por este mar nuestro. Y sin embargo, hablamos con absoluta propiedad de la cultura caribeña. ¿Es que se trata de una invención romántica, una construcción sociológica o política? No vamos a entrar en un debate que es a la larga estéril. En definitiva, sí se puede hablar de una cultura caribeña, de un entramado que enlaza a todos los pueblos de la región. Y es, a todas luces, una cultura de la integración, que si bien quizás todavía no ha tomado formas definitivas y funcionales en la política y la economía, sí las ha consolidado en las artes y las letras, en las tradiciones y las prácticas cotidianas de la gente que habita esta gran cuenca. Insisto en una palabra que a algunos les parecerá pura consigna: integración. Integrarse no significa, por supuesto, renunciar al rasgo de identidad en pos de una cultura dominante. Eso sería burda colonización. Integrarse es potenciar el acervo común sin obviar nuestras peculiaridades, que en todo caso enriquecerán el conjunto. A todas luces, no son iguales los países que comparten esta zona geográfica. Hay grandes naciones como México, Colombia, Venezuela, están los países del Istmo y las islas grandes y las pequeñas. Cada una de estas naciones tiene culturas distintivas, pero compartimos una historia común, la del puente entre dos mundos. El Caribe fue área de tránsitos, encrucijada comercial y política, escenario de conflictos entre potencias. Ahí está el germen de nuestra gran diversidad, pero obviamente es imposible que pueblos tan cercanos no tiendan puentes. El flujo de migrantes entre estas tierras siempre ha sido elemento dinamizador de las culturas. No vayamos tan lejos. Fijémonos, por ejemplo, en la huella que dejaron los haitianos en las actuales provincias de Camagüey, Ciego de Ávila. Yo mismo soy de un pueblo de Ciego de Ávila, donde se asentó una gran comunidad de haitianos. Me crié escuchando sus historias, viendo sus danzas y rituales. Miren esa hermosa tradición de las tumbas francesas en el oriente del país. Algunos musicólogos hablan también de la asimilación de sonoridades de las islas, en todos los sentidos, porque este ha sido un permanente y natural proceso de intercambio. En ese panorama, Cuba siempre ha tenido un rol aglutinador. Recuerden, este era el último o el primero de los puertos de las flotas, la Isla Grande. Pero si hablamos de arte y literatura, no se puede obviar la participación de algunos de nuestros más grandes intelectuales en ese empeño de conceptualizar la cultura que nos une. Esta semana se ha hablado de Carpentier y de Guillén, pero son muchos más. El gran desafío es que esa integración artística, la Fiesta del Fuego en Santiago de Cuba, por ejemplo, ha sido expresión puntual de esa comunicación o de esa comunión. El gran desafío, decía, es que esa integración en las artes y las letras, esa historia, encuentre también cauces sólidos en la política y la economía. Hay vocación, es necesario
más trabajo. Afortunadamente, no se parte de la nada. El gran patrimonio compartido de nuestros pueblos es una de las más sólidas bases. Viewer. Gracias, Yuri, por tu comentario. Te esperamos en otro contrapunteo. Y sobre el Caribe y su cultura volveremos en próximas emisiones, pues ya se prepara en Santiago de Cuba la 36ª edición del Festival del Caribe. Ahora le adelanto que la próxima semana estaremos dedicando nuestra sección Contrapunteo a debatir sobre la creación coreográfica cubana en la danza contemporánea. ¿Cómo se forma un coreógrafo en Cuba? ¿Se puede hablar a estas alturas de un movimiento coreográfico? ¿En qué medida las instituciones y las agrupaciones promueven la creación coreográfica? ¿Son suficientes y efectivos los espacios de intercambio entre los coreógrafos, la crítica y el público? Usted también puede participar del debate si nos escribe a nuestro correo electrónico noticierocultural@ntv.icrt.cu o si accede a nuestra página en Facebook con la siguiente dirección: www.facebook.com/noticiero.cultural.cuba. Y hacemos una pausa en esta emisión. Al regreso le contamos sobre el homenaje que se realizó en Villa Clara a una de sus pintoras más queridas a propósito de la celebración de sus 8 décadas y media de existencia. No se vaya, ya regresamos. Muriendo. 2016. Centenario del natalicio de José Soler Puig. Coloquios, ciclos de conferencias, premios especiales de cuento y novela, cinedebates, presentaciones de libros y revistas. Centenario del natalicio de José Soler Puig. 2016. En homenaje a los 85 años de vida de la artista santaclareña Aida Ida Morales, se exhibe en la sede del Comité Provincial de la UNEAC en Villa Clara una exposición personal que lleva por título Gran Cinema en Colores. Esta muestra da continuidad a una anterior de la propia creadora, presentada en 2014 con dibujos en blanco y negro dedicados al centenario de Samuel Feijó. Aida Ida Morales, dibujante, pintora, maestra y promotora cultural, decidió celebrar en la UNEAC de Villa Clara sus 85 años de vida y hacerlo con una muestra personal cuyo nombre, Gran Cinema en Colores, se mantiene en exhibición por espacio de un mes. Yo contenta. Uno, porque Yamilka se esforzó mucho en que eso saliera bien. Tony igual. Bueno, compró cuadros grandes, eso es increíble porque tú sabes que cuestan caro. Entonces, vino mucha gente, toda la gente que vino es la gente que yo esperaba. La exposición se comparte en 2 salas. En Arche Galería están sus dibujos y pinturas y en la sala Foro Agesta sus pinturas dactilares. Es un proyecto que recoge todas las obras de Aida Ida que se habían quedado fuera de la exposición de 2014, que sigue siendo una obra dibujística, una obra donde utiliza su principal recurso expresivo, que es la línea, pero es una línea en colores. Es decir, no es una obra de los últimos años, ni es una obra nueva, es una obra que siempre hizo Aida, paralelo a su obra en blanco y negro, hizo esta obra en colores, por supuesto. Lo que pasa es que no era la que se ponía en las páginas de signos porque el tipo de revista que eran Islas y Signos no lo permitía. En el proceso de selección de obras en casa del artista Aida Ida Morales, el equipo de curaduría descubrió el valor de sus pinturas dactilares. Que hizo Aida Ida en pleno periodo especial, que la hizo en el Museo de Historia, que la hizo junto con sus niños, que la hizo a raíz de un contexto difícil desde el punto de vista material. Entonces ella hacía este tipo de trabajo en cartulina y en papel, tiene la impronta, la huella de la mano, del dedo de Aida Ida, de las personas que trabajaron con ella en muchas ocasiones para hacer este tipo de obra que va más a lo dibujístico,
artístico, quizás más a lo diseñístico, pero que es una obra muy bella. Aquí quisimos poner una especie de pequeña cenefa de algunas obras de ellas con motivos vegetales, con motivos florales. Gran Cinema en Colores incursiona en la amplia trayectoria artística de Aidaída Morales, muestra de dibujos y pinturas dactilares que se exponen en la sede de la UNIAC de Villa Clara. Rafael Alemañez e Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural. Y sobre mujeres y artes plásticas seguimos hablando al cierre de esta emisión. La artista espirituana Claudia Torres tiene un sugerente estilo creativo y un tema que identifica su obra. Ella encuentra belleza en los rostros de las personas de la tercera edad, a quienes la vida también les regala el encanto de los años. En los cuadros de Claudia Torres, el tiempo y la experiencia se traducen en respeto. Cuando los años ya parecen muchos, la artista espirituana reflexiona sobre el discurso de la equidad de género a partir de la problemática social del envejecimiento de los seres humanos. Creo que trabajar sobre el tema de la persona de la tercera edad es muy importante porque puedes hacerle llegar a la sociedad el cuidado que ellos se merecen tener. La artista Claudia Torres trabaja en obras de mediano y gran formato. El empleo del carboncillo le permite dibujar cada uno de los detalles que hablan del paso de la vida. Creo que el carboncillo, que es una gran técnica, te beneficia, te facilita mucho trabajar sobre esos pequeños rasgos que son las arrugas, que te demuestran la vejez en esa persona. Es muy importante. En cierto modo es ironía, es un arte también efímero porque es el transcurso del tiempo de esa persona y el carboncillo también a medida que pasa el tiempo, bueno, va debilitándose y creo que todo tiene mucho que ver con lo que es con la edad de esa persona y el material con el que trabaja. Claudia Torres es egresada de la Academia de Artes Plásticas Oscar Fernández Morera. Ella integra la joven vanguardia de creadores de la Asociación Hermanos Saiz en Santi Spíritus. Sus obras se han expuesto en galerías de Cuba y Alemania. Para ella, el respeto a quienes más han aportado por sus años es un canto a la dignidad humana. Desde Santi Spíritus, Jenny Fleites, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto de la organización en Ciego de Ávila del Festival Provincial de Artistas Aficionados de la FEU. Le contamos sobre la celebración en La Habana del 22 al 26 de junio de la edición 26ª del Festival Internacional Boleros de Oro 2016 que organiza la UNEAC. Y nos acompañó en el estudio el destacado antropólogo Jesús Guanche, con quien conversamos sobre la presencia del Caribe en la cultura cubana a propósito de la celebración por estos días en Cuba de la 7ª cumbre de la Asociación de Estados del Caribe. Gracias por acompañarnos durante toda la semana. Nosotros regresamos el lunes para recorrer juntos la actualidad del arte y la literatura en Cuba y el resto del mundo. Hasta entonces, buen fin de semana. Yo me despido como siempre, con un saludo desde La Habana.